Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. Buenas tardes, bienvenidos a su programa de Escuela de Organización Comunitaria. Y como lo estábamos tocando la semana pasada que iniciamos el módulo de análisis de la realidad, hoy vamos a seguir estudiando y vamos a seguir analizando otro pequeño tema dentro de este módulo de análisis de la realidad, y vamos a tocar el tema de dimensiones y niveles de la realidad, análisis del contexto situacional, poder ese proceso de reflexión, ese proceso de acompañamiento, de cómo también nuestras comunidades empiezan, siguen viviendo y siguen asumiendo las realidades que se van viviendo. Igualmente, recordarles que el objetivo de esta escuela por radio es impulsar el desarrollo local a través del fortalecimiento de la capacidad organizativa y de incidencia de nuestras organizaciones comunitarias. Y bueno, tal vez te preguntes, ¿y qué es una organización comunitaria? ¿O cómo pertenezco yo a una organización comunitaria? Y revisando un poco la parte de las personas que se han inscrito, se han acercado también para conocer un poco más de la dinámica, tenemos distintas personas. Tenemos personas que son del club de padres de familias, personas que son de comisiones religiosas, personas que son de club deportivo. Bueno, todo esto es una organización comunitaria, una organización que incide, que acompaña, que está dentro de la comunidad y que se enfrenta a distintas realidades. Recordarles que esta escuela llega a ustedes gracias a la colaboración de Radio Hogar, a la organización que hace la Comisión de Justicia y Paz, y con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. También decirles a todas las personas que nos están sintonizando que pueden mandar su reporte de sintonía, también pueden mandar sus comentarios, dudas o sugerencias al 6175-0038, perdón, 6175-0038. Y antes de dar paso al invitado de hoy, que seguimos aquí con el compañero Rigoberto, que nos va a estar ayudando en el análisis de este módulo, les quiero leer una pequeña frase que el día de hoy estaba revisando y que me ha llegado, y pues también porque hace poco estábamos celebrando su cumpleaños del Papa Emérito Benedicto XVI, que nos dice: cuando la política pretende hacer la obra de Dios, pasa de ser no divina, sino a demoníaca. Y que también es un concepto, ¿no? Porque muchas veces en el aspecto de gobernar, en el aspecto de hacer una gobernanza, de un proceso de gobernabilidad, se excluyen elementos de nuestras comunidades, no se apuesta hacia un desarrollo integral y más bien se ejercen pausas que replican modelos de corrupción y a veces a la que nosotros también nos hemos acostumbrado y ya no le hacemos parte. Yo creo que también, recordando un poco un documento y un legado que nos dejó Monseñor Aris, un documento pastoral que se llama La Carta de la Tierra, nos dice algo muy interesante. Y este documento se escribió en una época en cual Panamá pasaba una crisis sociopolítica muy fuerte, que fue durante la época de la dictadura, y nos decía algo muy interesante. Dice: en una situación como vive la nación panameña, donde se han generado estructuras de pecado, la organización de los oprimidos, acompañarlos y orientarlos, nos debe llevar a una nueva sociedad, a una sociedad que impulse, que haga conciencia de su memoria histórica y que apueste a ser más justa, fraterna y participativa. Y es interesante porque en este sentido, y al hacerle frente a las estructuras de desigualdad, a la corrupción como un pecado que se reproduce en nuestras vidas, es necesario nuestra participación. Por eso que el objetivo de
de esta escuela es que el protagonista eres tú, estimado tallerista, estimado radioescucha que estás en sintonía actualmente. El protagonismo somos cada uno de nosotros que asumimos un valor de cambio, que asumimos cambiar esa dimensión de la realidad que nos toca. Y pues me gustaría también recordarles a todas las personas que ya se han inscrito y que están dentro del grupo de Foro Chat, porque también tenemos un espacio de un Foro Chat por WhatsApp, donde durante la semana seguimos discutiendo, acompañando algunos temas, que también puedan allí empezar a enviarnos sus preguntas, sus consultas. También hemos estado participando en algún sondeo semanal, donde hemos estado midiendo un poco los conocimientos que se han ido adquiriendo y que también es parte de este proceso, no solamente sintonizarnos, entrar a las plataformas, sino también empezar a visualizar, a entender y acompañar esa realidad que vivimos. Y bueno, antes de entrar en el tema, me gustaría leerle un poco lo que vamos a tocar el día de hoy, que nos está acompañando. Y nos dice así: la realidad y sus dimensiones. La realidad no podemos entenderla no la podemos entender solo a partir de lo que observamos o de lo que estamos de acuerdo, pues nos encontramos ante un mundo que cambia de manera veloz y que tiene múltiples dimensiones, donde todo es imposible definir de manera clara. Los diversos acontecimientos que se nos presentan casi de manera simultánea a nuestro alrededor. La realidad entrecruza distintas dimensiones a la vez. Sin embargo, para poder comprenderla mejor es necesario que la distingamos e identifiquemos sus componentes tal cual se presentan. Por ejemplo, existen ámbitos económicos, políticos, educativos, culturales, religiosos, ambientales, sanitarios y ahora con esto de la pandemia también realidades virtuales, como todos nuestros hermanos que han quedado también excluidos por no tener acceso a internet y que tal vez en este momento estaban sintonizando Radio Hogar y pues han llegado y han encontrado este espacio donde van a encontrar también y donde también les puede servir para asumir un valor de vivencia en sus comunidades. Y bueno, le voy a dar el pase a Rigoberto, quien nos está acompañando en este módulo, quien nos va a estar ayudando a seguir desarrollando estos aspectos de la dimensión y niveles de la realidad. Adelante, Rigo. Buenas tardes, gracias Alberto por la oportunidad y un saludo a todos los oyentes, hermanos y hermanas en todo el país. Y sabemos que la emisora también se escucha más allá de Panamá, vía internet. Para el día de hoy vamos a dividirlo en dos partes el programa, ¿no? La primera parte vamos a hacer un poquito de conceptualizaciones acerca de esas diferentes dimensiones que mencionaba Alberto de la realidad y los niveles en los cuales también podemos insertarnos, que los podemos tomar también como puntos de referencia para hacer el análisis, ¿no? Y antes de eso, voy a darle seguimiento también al sondeo que hemos estado haciendo. No sé, Alberto, más o menos cuántas personas hay inscritas, pero en los sondeos tenemos alrededor de 30 personas que han contestado las preguntas. Es muy interesante porque esto es una muestra que es bastante representativa y que nos dice un poco acerca del perfil del grupo y nos da una idea también de por dónde andan, las necesidades que hay que apoyar, etc. En la semana pasada nosotros preguntamos cuánto conocía usted sobre herramientas para hacer análisis de la realidad. Esa era una de las preguntas, además de las otras que ya tratamos. Pero en esta quería hacer el énfasis de que la mitad, un poquito más de la mitad del grupo dice que más o menos regular es lo que conoce, otro 27% decía que poco y bastante decía un 11% y mucho decían solamente un 7%, es decir, está entre regular y poco el conocimiento que hay sobre herramientas para el análisis de la realidad. Y también para esta semana estábamos preguntando qué tipo de herramientas se conocían para el análisis de la realidad local, y los que dijeron que sí conocían, pues hay una serie de elementos que mencionaron. Algunas son técnicas, otras son una metodología, que vamos a ver también cuál es la diferencia.
Una técnica es una actividad mucho más restringida, un proceso que se sigue tanto de análisis de la realidad como de cambio, ¿no? Eso lo usan mucho los administradores de empresas o de proyectos. La iglesia también en muchos procesos ha utilizado una metodología para investigar la realidad a través de técnicas. La metodología es un camino un poco más largo, ¿no? Que tiene distintos pasos. Por ejemplo, la mayoría que están en el proyecto tienen un perfil religioso, y sabemos que nuestros obispos, por ejemplo en Panamá, en la conferencia episcopal o en la conferencia latinoamericana de obispos en CELAM, utilizan también una metodología antes de publicar un documento para poder hacer análisis de la realidad, para poder interpretarla a la luz del Evangelio, y también para redactar o presentar orientaciones que pueden ayudar a cambiar esa realidad. Entonces, entre las herramientas que se mencionan, allí han mencionado, por ejemplo, el muestreo, el análisis de caso, el diagnóstico participativo, el FODA, el árbol de problemas, la lluvia de ideas y un sinnúmero de otras técnicas que existen, ¿no? Nosotros, la metodología, alguien mencionaba el ver, juzgar y actuar, es una metodología. Son distintos pasos para darle tratamiento a un tema. Entonces, el ver es lo que estamos haciendo aquí cuando hacemos análisis de la realidad, que es el primer paso de esa metodología que utiliza la iglesia. De allí, dentro de ese proceso de ver, entonces utilizamos técnicas que son algunas herramientas cortas que nos permiten tomar aspectos de la realidad para poder entenderla mejor. Entonces, el sondeo que nosotros hemos estado haciendo es una herramienta, es una técnica que se utiliza ahora de manera rápida y virtual. En un momento se puede, con una cantidad, como tenemos de grupos de estudio, grupos de WhatsApp, grupos en las redes sociales, podemos lanzar una encuesta virtual, y en cuestión de minutos o de horas ya podemos tener una idea de lo que queremos conocer. Esa es una técnica muy práctica y muy valiosa en este momento. Pero bueno, esto es solamente a modo de conocimiento. Otra de las preguntas que habíamos lanzado era ¿cuál es el espacio donde usted tiene mayor influencia en la actualidad? Eso nos lleva a aterrizarnos nosotros como sujetos sociales al momento de hacer el ejercicio de analizar la realidad. Nuestro nivel de incidencia puede ser desde lo personal, cuando nosotros nos representamos a nosotros mismos y a nuestra familia, hasta lo comunitario, pasando por lo local, que implica corregimiento, el distrito, lo provincial, lo nacional, incluso hasta hay personas que tienen influencia internacional. Líderes que tienen la gran capacidad de incidir a través de proyectos, a través de programas, etcétera, a nivel más allá del país. Entonces, en este momento hay 34 respuestas que se presentaron, de las cuales vamos a presentar cuáles son los niveles de influencia que dijeron los que llenaron la encuesta. Dijeron, por ejemplo, que a nivel de la casa, el 29% dijeron que a nivel de la casa. Eso significa que fueron 10 personas las que dijeron eso. O sea, que su nivel de liderazgo su referencia es la casa, ¿verdad? Ellos representan y representan la casa. Eso también es importante. Otro 32% dijeron que el barrio o la comunidad, fueron 11 respuestas. 8 respuestas, que representan el 23%, dijeron que el corregimiento y el distrito. 4 personas dijeron que a nivel provincial o nacional, y una persona dijo que a nivel internacional. Entonces tenemos una variedad aquí de perfiles para que podamos entender que cuando hacemos esos análisis de los contextos, tenemos que ubicarnos en el nivel de influencia que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, porque es el espacio donde nosotros conocemos la realidad. O sea, a veces podemos decir, no, es que yo veo televisión, no es que yo escucho las noticias internacionales, no es que... Sí, escuchamos a través de otros medios, pero el contacto directo que tenemos con la realidad, ese es nuestro nivel de influencia. Y vamos a hacer algunos ejercicios para que vean que es necesario tener ese contacto físico con esos espacios para que su idea, que su aporte sea significativo. Porque si nos dejamos solamente influenciar por los medios, por otros sujetos, puede ser que esa realidad también esté distorsionada, ¿no?
En cuanto a las dimensiones, habíamos puesto varias dimensiones, no son las únicas, pero son las más conocidas. Habíamos puesto la dimensión educativa, económica, religiosa, política, cultural, ambiental, como lo decía Alberto al principio. La mayoría pues tienen un perfil dentro de la dimensión religiosa, este es su ámbito de influencia. Pero también otro grupo importante dijo que en el ámbito educativo, que esto fue un 23% de los participantes, 8 de los que participaron en la encuesta, 14%, es decir, 5 personas dijeron que en la dimensión cultural, en la dimensión política 3 mencionaron, y en la dimensión ambiental 2. O sea que también hay un perfil variado en cuanto a los ámbitos donde nosotros participamos. Y cuando nosotros miramos la realidad, generalmente lo hacemos desde los lugares donde más influimos. Si somos docentes, por ejemplo, en nuestra profesión, este es el ámbito que más conocemos y por lo tanto allí podemos aportar más. Si somos solamente líderes religiosos, pues ese es el ámbito del cual vamos a hacer el análisis de la realidad, porque esa es la realidad que más conocemos directamente. Y todo esto nos ayuda entonces para diferenciar y para priorizar cuando vamos a hacer estos análisis de contexto, estos análisis de la realidad, ¿no? Yo quería compartir de inicio pues estas respuestas que hubo en los sondeos, porque nos ayuda entonces como punto de partida para poder tener el escenario donde vamos a hacer la práctica de la realidad. Antes de pasar a una pausa, entonces, además de las dimensiones que hemos mencionado, que todas ellas se cruzan, no es que están separadas, simplemente que en las ciencias sociales nosotros las separamos para poder estudiarlas mejor, pero todas esas dimensiones están unidas porque nosotros no somos seres separados, sino que somos seres que estamos articulados a todas esas realidades a la vez. Pero para hacer análisis de la realidad, por ejemplo, también tenemos que distinguir como niveles. ¿Niveles qué quiere decir? Desde lo más sencillo o desde lo más local, lo más cercano, a lo más lejano y lo más abstracto. En ese sentido, también tenemos, más o menos, podemos decir que hay como 4 niveles. El nivel personal, el individuo, nosotros somos sujetos, somos actores sociales, somos individuos porque no nos podemos dividir más, somos una unidad, lo que significa individuo. Pero a la vez que somos individuos, somos actores sociales porque representamos ideas, causas, representamos personas, grupos, y el actor social actúa en base a una causa, no solamente individual, sino también de un grupo. Y somos sujetos sociales en el sentido de que tenemos capacidades para representar nuestras propias ideas y motivaciones, y de esta manera también tenemos la voluntad para cambiar la realidad. A veces cuando escuchamos una noticia y escuchamos la palabra sujeto, lo asociamos con ladrones, ¿no? Porque eso es lo que el periodista dice de los sujetos. Fueron capturados 3 sujetos, ¿no? Y cuando escuchamos la televisión, ya la palabra sujeto nos indica algo, pero cuando hablamos en la realidad social, los sujetos son los que son dueños de su realidad, son los que son dueños de sus actos, pueden ser capaces de transformar esa realidad. Además de esa realidad individual, personal, nosotros tenemos una realidad contextual, que es lo que decía hace un ratito, son los ámbitos de influencia directos que tenemos cada uno de nosotros, y ahí es donde vamos hoy a basar nuestra técnica para poder acercarnos a conocer un poco más la realidad, y lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Voy a mencionar los otros 2 ámbitos, que es el análisis de coyuntural y el análisis estructural. El análisis coyuntural se refiere sobre todo, es como si fuera la realidad en movimiento, es como una película de la realidad que podemos organizarla, podemos entenderla en base a varias categorías, como quiénes son los que intervienen en la realidad, cuáles son los problemas que están en este momento más calientes, en dónde se están presentando estas situaciones, son los escenarios, cuál es el tiempo, desde qué momento empezó, en qué momento va, cuáles son los grupos que se alían, cuáles son los grupos que son adversos frente al mismo problema. Eso lo vamos a ver también la próxima semana, que es el análisis coyuntural, un análisis mucho más amplio, y el análisis estructural, por último, que se refiere a comprender de manera mucho más profunda
cuáles son las bases sobre las cuales está sustentada la sociedad en la cual estamos viviendo y que tiene que ver con estas dimensiones que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, cómo es la estructura económica del país, de la sociedad donde nosotros nos desenvolvemos, ¿no? ¿Quiénes son los que están al frente? ¿Quiénes son los que controlan? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Quiénes son los que sufren consecuencias de esta forma como estamos estructurados? En cuanto a cada una de esas realidades, por ejemplo, en la política, ¿quiénes son los que son los dueños de la política? ¿Quiénes son los que son los voceros de la política? ¿Quiénes son las víctimas? ¿Y quiénes son los que en algún momento también reciben beneficio de la política? Y así, en cada una de las dimensiones se pueden hacer esos análisis mucho más profundos. A eso lo llamamos análisis estructural. Entonces, Alberto, hasta ahí un poco para entrar en lo que son las definiciones de estos ámbitos de la realidad. Hoy, como decíamos, vamos a analizar una técnica para hacer el análisis del contexto situacional, que vamos a volver dentro de un momentito, ¿no? No, y de verdad, Rigo, que muchas gracias, ¿no? Porque al final yo creo que cada una de las personas que se ha inscrito tiene un rango de incidencia. Tal vez algunos solo lo vean desde su casa, pero también hace poco y en unas propuestas que veíamos, también es como la familia es fermento de la organización, ¿no? Porque en la familia también es donde se nos enseña a participar, donde se nos enseña a ser ciudadanos conscientes, ciudadanos que verdaderamente aspiramos a un mejor Panamá. Y yo les quiero leer un pequeño extracto de la guía de la Pastoral de los Derechos Humanos, un documento que surgió a raíz de también un proceso que estamos viviendo como iglesia, que es la Asamblea Eclesial, y dice algo aquí muy interesante. Dice: no alcanzaremos un nuevo orden político, cultural, económico y social sin avanzar hacia las mayorías populares. Las mismas tienen que tener un rol activo, es decir, sin el surgimiento de sujetos capaces de asumir un nuevo concepto de ciudadanía no podrá haber un cambio. Y es ciertamente esto, sin incentivarse, sin motivarse a asumir un nuevo sentido de ciudadanía, sin hacer valer nuestros deberes y derechos como ciudadanos, no podemos seguir construyendo una sociedad democrática, no podemos seguir construyendo una sociedad equitativa, orientada hacia el bien común. Y recordarles, amigos radioescuchas, que nos pueden contactar al 6175 0038, 6175 0038. Y antes de irnos a la pequeña pausa, quiero mandarle un saludo a Marixa, a María, a Katia, que también está en sintonía, a Reyes Aguilar, que nos sintoniza desde Tuabré, a Santa María, Marcos de Colón, que nos sintoniza desde la ciudad de Colón, a Livia, que nos sintoniza desde Chorrera. Y realmente es importante esto, ¿no? Es importante la vivencia que vamos haciendo, porque al final también vamos construyendo juntos. Y bueno, vamos a una pequeña pausa comercial y al regreso seguimos continuando el diálogo con Rigo. Adelante, cabina. Escuchas, Escuela de Organización Comunitaria. Pronto regresamos. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela, deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello
gente que me gusta alrededor de una mesa. Cualquier vino es un poema, cualquier charla la locura. Con la gente que me gusta me encanta hablar de proyectos, de esos que se lleva el viento y que se olvidan después. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente, me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces. Me gusta esa gente, me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente. Estamos de vuelta. Sintonizas Escuela de Organización Comunitaria. Muchas gracias. Estamos de vuelta aquí en su Escuela de Organización Comunitaria y pues también mandarles un saludo a Maribel Jaén, nuestra coordinadora de Pastoral Social Cáritas, que también está actualmente en sintonía. También un saludo para María Félix Rodríguez, que está en sintonía desde Los Santos. Ilka también, que está en sintonía. Silvia, que también está actualmente en sintonía. La señora Juana, que nos sintoniza desde Torrijos Carter. Y vean cómo vamos construyendo, y es bonito porque vamos haciendo vida esa fraternidad universal y al mismo tiempo vamos recobrando esto que les voy a leer, y es muy interesante, que es de la guía de la Pastoral de los Derechos Humanos, que nos dice: si se observa una participación débil de la ciudadanía en la construcción del bien común, se necesita no solo pasar de habitantes a ciudadanos, sino también de ciudadanos a comunidad y de comunidad a pueblo, para recuperar el valor de la comunidad organizada y solidaria, que se configura como uno de los grandes desafíos de nuestros tiempos. Y es ciertamente esto, como Cerrigo lo señala, ¿no? En esta dimensión del análisis de la realidad, en este proceso de también transformarla, es necesario esa incidencia, ese proceso de salir a transformar, a cambiar este proceso que se vive muchas veces en nuestras comunidades, muchas veces que quedan en un total abandono estatal y en el cual se replican muchas veces modelos de exclusión que no permiten, que no construyen ciudadanía. Y es allí donde nosotros, conscientes y amando este país, asumir ese valor de cambiar, ese valor de orientar, de generar organizaciones fuertes que apuesten por el bien común. Y también recordarle, si te has inscrito en la página web en el formulario para la Escuela de Organización Comunitaria y no te hemos contactado, lo puedes hacer al 6175-0038. Repito, 6175-0038. Allí nos puedes enviar también tus dudas, comentarios. A veces demoramos un poquito en contestar, pero en la marcha siempre vamos haciéndole
haciéndole cercanía y haciéndonos cercanos también a través de esta nueva virtualidad. Y bueno, Rigo, recobrando un poco el diálogo y viendo esta dinámica, me gustaría que pudiéramos seguir un poco en esta parte de la dimensión, ¿no? De estos niveles de la realidad y cómo se transforman, cómo pueden hacer nuestros estimados radioescuchas para incentivarse a cambiar la misma. Adelante, Rigo. Gracias. Aquí también estoy viendo los que están en sintonía y yo quiero mandarle un saludo muy especial a Pedro y Porfiria, a la provincia de Los Santos. Ellos fueron compañeros en una institución donde yo estuve como 12 años trabajando allí, y yo estoy seguro que la canción que escuchamos hace un momento los hizo vibrar, porque era una canción que utilizábamos en nuestros talleres, que es una canción de un grupo colombiano que se llama A Dos Velas, Me Gusta la Gente, y la propusimos porque dice algo del contacto en que debemos tener cercano, físico, ¿no? Ahora que estamos hablando tanto de la virtualidad, pero hay situaciones que no reemplazan estos espacios. Entonces, ojalá que pronto volvamos a poder encontrarnos físicamente en muchas organizaciones. Y esa canción dice algo que es como una simbología, ¿no? Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano, ¿no? Así son los campesinos, así es la gente de uno, como dice, ¿no? La gente de uno. Cuando uno saluda, pues se siente el cariño a través del apretón de mano. Las personas cuando te miran de frente y te dicen las cosas que sienten, esas son unas letras muy bonitas de esa canción. Y de eso se trata lo que vamos a hacer hoy, que es el análisis situacional. Cuando hablamos del análisis situacional, estamos refiriéndose a aquellos espacios donde nosotros tenemos esa influencia directa, personal, ¿no? Sabemos que los ámbitos son diversos, como lo han manifestado en el sondeo, pero vamos a utilizar entonces primero el día de hoy ese tipo de análisis, y la otra semana vamos a hacer el análisis de la coyuntura. Para el análisis situacional, pues eso se llama diagnóstico. Es un diagnóstico y se sobreentiende que en las organizaciones debe ser participativo, porque nadie tiene la verdad absoluta de manera individual. Por lo tanto, una de las condiciones para poder hacer el análisis situacional es que haya un grupo de estudio, ya sea un grupo en la iglesia, un grupo en la organización, en la calle donde se quiere hacer el análisis. Si hay una situación que amerita que se profundice sobre algo, entonces que se establezca un grupo, ¿no? Antes entonces de hacer el análisis situacional, también se pueden utilizar otras técnicas. Hoy vamos a utilizar la técnica del árbol de problemas, vamos a explicarla en un momento. Pero para hacer el análisis a través del árbol de problemas, podemos utilizar previamente lo que son las lluvias de ideas, que es una técnica muy conocida, donde las personas que están en el grupo pueden hacer una lista de las situaciones que sienten alrededor suyo y que son las que se van a convertir en puede ser la agenda del grupo, de la comunidad, para poder provocar esos cambios que se necesitan. Entonces, esa lluvia de ideas, luego que se tiene la lista, hay que hacer entonces como una especie de priorización para que se establezca, porque no se pueden analizar todos los problemas a la vez. Hay que tomar en cuenta que hay algunos problemas que son más urgentes que otros, hay unos que son más importantes que otros. En ese sentido, no todos tienen las mismas ideas, por lo tanto hay que hacer debates, diálogos, hasta el momento en que se pueda definir cuáles son los problemas o cuál es la problemática que más está sintiendo el grupo de estudio y la comunidad, para que entonces de esta forma se pueda entrar a la técnica. Lo que quiere decir que los otros problemas que no son priorizados, ustedes los van a olvidar. No, ¿verdad? Yo les decía hace un ratito que el grupo debe tener una agenda de necesidades, una agenda que les pueda permitir a ustedes negociar con agentes de cambio o agentes ejecutores de políticas públicas, como pueden ser las autoridades locales, los representantes, los alcaldes, los ministerios, las direcciones de entidades que están relacionadas con el tema. Por ejemplo, si es un tema de agua, el representante puede ayudar, pero también pueden ayudar en las juntas de agua, pueden ayudar también la dirección del IDAN, si está cerca del pueblo, de la comunidad donde están. Entonces, ese problema puede ser que no lo prioricen, pero está allí dentro de la agenda.
De manera que si en algún momento se presenta una oportunidad, ya ustedes lo tienen como parte de esa gente, ¿no? Entonces, pero para poder procesar bien un problema, una situación, entonces vamos a hacer uso del árbol de problemas. Y esta técnica la hemos seleccionado porque podemos asociar fácilmente cuando imaginamos un árbol, y así mismo vamos trasladando las diferentes partes de una problemática de esa manera gráfica, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejercicio. Yo voy a hablar de un problema hipotético que puse aquí en la cartilla que le vamos a compartir, que volvemos a reiterar, ¿verdad? Todo esto, que el contenido principal de los programas lo tenemos en resumen escrito, y eso se va a ir publicando periódicamente en forma de cartillas, de manera que lo puedan utilizar también. Se les va a hacer llegar virtualmente, y es posible que se impriman también una cierta cantidad para aquellos lugares donde se necesita, pues, que las personas tengan a mano los documentos, ¿no? Voy a mencionar un caso, ¿no? Vamos a trabajar a partir de un caso, y de esta manera vamos a explicar el problema, porque lo podemos entender mucho más fácil. Bien, vamos a suponer que en el gimnasio de un colegio se va a realizar un seminario para 90 estudiantes graduando, donde tienen que inscribirse y pagar una cuota. Es un seminario presencial. Vamos a suponer que ya estamos volviendo a la normalidad, ¿no? Al momento de llegar hay una enorme fila, lo que retrasa el inicio del seminario. Algunos estudiantes se retiran, otros protestan porque están bajo el sol, y además produce un problema de falta de distanciamiento, en el que intervienen las autoridades de salud para evitar la propagación de un virus contagioso que se ha presentado en la zona. Como resultado, el seminario no tiene el efecto esperado, los estudiantes reclaman y la institución educativa queda con una mala imagen. Al indagar sobre el problema, se descubre que se asignó poco personal para esa actividad, además que no estaban capacitados para la actividad y deberían cumplir con varias formalidades que les estaba pidiendo el mismo plan. Bueno, ese es un caso hipotético, es un problema sencillo también, no es la gran cosa, pero está dentro del ámbito, vemos que está dentro del ámbito educativo y del ámbito también administrativo. Entonces, para poder comprender la técnica del árbol de problemas, tenemos que construir o elaborar o dibujar un árbol en un tablero o en una página, dependiendo de cómo está trabajando el grupo, ¿no? Entonces, el árbol tiene tres partes principales, ¿sí? Tiene el tronco, tiene las ramas, la parte de arriba, las ramas, las hojas, los frutos, y la parte de abajo, que son las raíces, ¿sí? Como se pueden imaginar, si uno se para frente a un árbol de manera muy cercana, lo que uno va a ver es el tronco y las ramas inmediatamente hacia arriba, ¿no? Pero sabemos que hacia abajo hay raíces, pero no las vemos. Y ahí está el primer problema para poder entender cómo profundizar. Es decir, lo más fácil de ver es el problema y sus consecuencias o sus efectos, ¿sí? En el caso que estábamos refiriendo hace un ratito, el problema también a veces es difícil definirlo, ¿no? Cómo, a través de una oración, una frase, cómo se podría definir el problema. Entonces hay grupos que intentan definir un problema y lo que hacen es complicar el asunto, porque a veces no se definen bien. Por ejemplo, se pudiera haber puesto como problema: los funcionarios del colegio no hacen bien su trabajo, ¿sí? Pareciera que ese es el problema. Pero si lo expresamos de esa manera, ya de por sí estamos como produciendo una barrera para poder entender mejor el problema, para poder solucionarlo. Entonces, si lo tratamos de redactar de una forma un poquito más fina, pudiéramos poner, por ejemplo, demoras en la inscripción en la mesa de entrada del seminario. Demoras en la inscripción en la mesa de entrada. En vez de poner: los funcionarios del colegio no hacen el trabajo, no sirven. Si uno pone de esta manera, está utilizando un lenguaje agresivo. Además, está diciendo algo que no es cierto, que están haciendo su trabajo, pero a lo mejor hay deficiencias. Si uno es muy radical, entonces es más difícil encontrar las salidas a los problemas. Entonces hay que ponerlo de una manera que se pueda entender que hay una problemática y que a la vez se le pueden buscar las salidas.
Ahora, después de definir cuál es el problema, entonces hay que buscar o se puede definir entonces cuáles son los efectos que produce ese problema que está produciendo. Si hay demoras en la inscripción de las mesas de entrada, ¿qué pasó? Por ejemplo, hay quejas de los alumnos, la institución queda con una mala imagen, hay estudiantes que no se inscriben, que no aprovechan el seminario. Entonces, esos son los efectos porque es lo que se ve a simple vista que produjo el problema, ¿verdad? Del embotellamiento ahí, que no se pudieron inscribir todos y que hubo un retraso, ¿no? Y que no aprovecharon el seminario, porque el seminario pues empezó y algunos todavía no habían entrado, etc., ¿no? Estoy utilizando ese ejemplo. Y ahora sí vamos a la parte un poco más complicada. La parte más complicada sería ir a las raíces. Para poder ir a las raíces hay que escarbar, para poder mirarlo. Hay que escarbar, no solamente suponerlo. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿por qué está ocurriendo este problema? ¿Por qué hubo el retraso, la demora en la inscripción de la mesa? Entonces, allí es donde hay que buscar información, hay que quizás entrevistar a las personas involucradas o a las personas que están sufriendo el problema. ¿Por qué está pasando esa situación? Esas son las raíces, y las raíces tienen dimensiones políticas, tienen dimensiones culturales, tienen dimensiones económicas, de recursos, falta de recursos, etc., ¿no? Por ejemplo, una causa podría ser hay falta de personal. La escuela no tiene suficiente personal, es un problema estructural de eficiencia, porque el ministerio no le ha permitido tener un personal extra que pudiera atender esa situación. Otro puede ser por los procedimientos burocráticos, también es un problema un poquito más estructural, en el sentido de que hay que llenar una serie de papeles para poder hacer una actividad y para poder tener las evidencias y sustentar entonces los gastos de esa actividad. Y por otro lado pudiera ser que el personal que estaba allí pues no estaba capacitado para ser más eficiente, no conocía esos procedimientos, y eso tiene que ver con una falta de capacidades, que es un problema educativo. Allí vemos que hay en esas raíces, en esas causas, y como vemos pueden haber otras, ¿no? Pero vamos a quedarnos con esas tres para que podamos tener una idea de cómo es el árbol. Ya el árbol está construido, el árbol del problema. Tenemos el problema central, hubo demoras en la inscripción a la entrada del seminario, y eso provocó reacciones en los estudiantes, en la imagen de la institución, etc. Y además le hemos buscado las causas. Ahora, ¿para qué? ¿O qué hacemos con esa problemática cuando ya la hemos dibujado, la hemos graficado? La idea de identificar las causas, porque las causas son las que producen los cambios para que el problema se convierta en algo positivo, en una solución. Lo positivo sería entonces que hay un buen flujo en la inscripción de los estudiantes para ese seminario, que hay un manejo eficiente de los procesos en esa escuela. Entonces, pero para que eso suceda hay que atacar entonces las causas, y por eso es necesario que las causas se analicen muy bien, y no lo puede hacer una sola persona. Puede ser que una persona tenga muy buenas ideas, pero se necesita a veces que lo corrobore, que lo valide con otra persona para que pueda tener entonces mejor sentido y mayor peso. ¿Y esto con qué propósito lo hacemos? Bueno, para buscarle salidas, posibles escenarios de salida. Entonces hay que convertir esas causas que son negativas en alternativas o en situaciones positivas. Y ahí ya empezamos a ver salidas. ¿Sí? Las causas entonces se convierten vamos a decir, en objetivos o en propuestas de salida. Si por ejemplo el personal no está capacitado, una solución podría ser que la institución, antes de realizar un seminario, prepare bien a ese personal. Si hay procedimientos burocráticos, entonces se necesita tener un tiempo para que se identifiquen todos los pasos que hay que hacer para poder realizar la actividad. Si no hay suficiente personal, entonces a lo mejor habría que ampliar el momento de entrada de los estudiantes, y ya vemos que las causas se pueden transformar en situaciones positivas para que no se dé el problema que era ocupado en este caso. Entonces, como hemos visto, hay una secuencia entre causa, el problema y las consecuencias o los efectos. Si las causas las convertimos en algo positivo,
entonces el problema va a cambiar y los efectos de ese problema también van a ser positivos, van a cambiar, ¿no? Entonces, más o menos esa es una técnica que se ha utilizado en los trabajos comunitarios, en las organizaciones, para poder identificar, priorizar y tener las propuestas para poder cambiar, ¿no? Porque a veces esperamos que sean las personas, las autoridades las que vengan a solucionar los problemas, y a veces ellos tampoco entienden los problemas. Ellos proponen algo, pero a lo mejor ese no es la real solución al problema. Y veamos que en esto se necesita pues mucha participación de los ciudadanos para que el problema sea convertido de una manera efectiva en soluciones y que se busquen las alternativas adecuadas. Bueno, tenemos algunos minutitos, no sé, Alberto, si hay alguna intervención, alguna mensajito, algo que han mandado los oyentes. Bueno, nuestros oyentes ahorita pues no está, si tienen alguna consulta que quieren hacer, este es el momento para que nos las puedan hacer, y mientras yo les recuerdo otra parte que nos dice de la Guía Pastoral de Derechos Humanos, que dice: la democracia alcanzada no será un signo suficiente para los pueblos hasta que no se logre otras dimensiones. En ese sentido, aspiramos a una democracia participativa y con justicia social. Una democracia que valore y afirme derechos. Una democracia que valore e incorpore la diversidad cultural como riqueza. Una democracia política. Una democracia social. Una democracia económica, cultural y laboral. Una democracia existencial y con rostro humano. Y es que al final, como lo dijo Rigo y lo decía la canción, al final esa realidad que vivimos en nuestras comunidades, esa realidad que vamos teniendo que ir haciendo, y ahí una propuesta, Rigo, no sé, para el tema del árbol de problemas, no sé si invitamos a nuestros estimados talleristas que se han inscrito a que lo puedan dibujar y nos los puedan en el próximo sondeo subir a través de una imagen para también conocer cómo ellos realizan su árbol de problemas. No sé qué piensas vos, Rigo. Bueno, yo veo más allá de dibujar el árbol, que pudieran hacer el ejercicio, ¿no? de hacer un procesamiento de un problema que pueden hacer incluso a través de grupos de WhatsApp. No necesariamente tienen que reunirse físicamente, porque tenemos que tomar todavía el cuidado del distanciamiento para proteger, ¿no? Pero si pudieran hacer el ejercicio o en su familia, que también se puede hacer a nivel familiar, una problemática que esté confrontando la familia. En este momento, por ejemplo, hay problemáticas de los recursos económicos que están limitados, hay problemas que pueden ser relacionados con la salud, que no hay suficientes citas o aperturas para las citas médicas, hay problemas con el agua, aunque ya está cambiando el clima, la estación, pero en muchas comunidades tienen problemas de sequía todavía. Hay problemáticas educativas con el tema del acceso a la educación, el acceso a la tecnología. Bueno, hay una infinidad de problemas, de situaciones que están sucediendo, y sería interesante que pudieran hacer ese ejercicio. Y como dice Alberto, allí se le mandó una imagen de un árbol, pudiera entonces reemplazar las raíces vamos a empezar por el centro. Siempre se empieza por el centro, el problema. Que puedan definir la problemática, que puedan también poner varias consecuencias de esa problemática, qué es lo que está provocando ese problema, y también las causas, a qué se debe que está sucediendo ese problema. Y de esa manera, en un solo cuadro, en una página, ustedes le toman una captura y lo pueden compartir a través de aquí del grupo de WhatsApp que tiene el grupo, y eso se puede hacer este es un taller que nosotros hacíamos presencialmente cuando tenemos las reuniones de grupo, pero en este caso pues es una buena sugerencia que hace Alberto. De verdad que sí, Rigo. Y bueno, también, bueno, ya para ir terminando, mandarles un saludo a Yosimar, a José, que también están en sintonía, a Nidia de Chase. Nidia también, siempre la recordamos por todo el voluntariado que ejercíamos en la USMA.
Y realmente, como se dice, ¿no? Podamos ir haciendo con este modelo de árbol que se le mandó, ustedes lo puedan ir reemplazando los problemas, las consecuencias, las causas, y lo puedan ir compartiendo durante la semana en el grupo de WhatsApp que tenemos, donde estamos discutiendo. Y vuelvo y les repito, estimados radioescuchas, si no te hemos contactado o tienes interés de participar o hoy sintonizaste el programa porque ibas en camino a tu casa y te sintonizaste Radio Hogar, lo puedes hacer al 61750038. También, si te encuentras en una zona de difícil acceso y en este momento no tienes señal telefónica, durante la semana puedes acercarte y escribirnos, también nos puedes mandar un mensaje de texto. Así también vamos haciendo acercamientos y vamos siguiendo, no, como siempre decimos, democratizando este conocimiento, creando una democracia con rostro humano y realmente una ciudadanía participativa. No importa la distancia, no importa dónde nos encontremos, lo importante es crear y seguir viviendo este proceso democrático. Rigo, no sé. Sí, por ejemplo, en los sondeos, quería hablar un poquito de eso. Esa es una herramienta fácil, ustedes no tienen que poner ni siquiera el correo electrónico, sino simplemente le dan clic ahí al enlace y se le abre la encuesta. Y al final ustedes la envían. Que las encuestas se mantienen durante una semana, por ejemplo la que pusimos hoy en la mañana o anoche, se mantiene hasta la próxima semana, hasta el próximo domingo, y se cierra, ¿no? Se cierra para poder dar conocimiento de los resultados. Todas estas encuestas las vamos a ir ordenando porque también es una evidencia de la participación del grupo, y los que todavía no han contestado las encuestas sería interesante que lo hicieran, ¿no? Que se atrevan a llenarla, y que también se pueden fijar en la estructura de estas encuestas. Hay diferentes formas de hacerlo, hay preguntas abiertas, hay preguntas cerradas, hay preguntas de 2 respuestas, hay preguntas de varias respuestas, y hay preguntas donde solamente se puede contestar una respuesta, hay otras donde se pueden contestar varias respuestas. Entonces, todos esos son recursos que nos ofrece en este momento la Internet, para que nosotros también podamos hacer nuestro trabajo de manera indirecta, a veces sin estar en contacto con las otras personas, y nos ayudan a una comprensión mayor de la realidad, ¿sí? Porque yo puedo tener la idea de lo que piensa la gente, pero mientras la gente no lo diga, entonces mi interpretación puede ser errónea, puede ser sesgada, y de ahí nos damos poder nosotros mismos. O sea, si nosotros dejamos que otros sean los que decidan o definan la realidad, entonces nosotros estamos perdiendo el poder, ¿no? Mientras nosotros seamos capaces de interpretar y manejar esa realidad, entonces ahí hay un poder que tenemos, y somos sujetos sociales, somos sujetos con capacidad de cambiar la realidad. Entonces esa es la invitación que yo quiero hacerle, que solamente están contestando más o menos como 30 personas, y sabemos que en el grupo hay más de 60, ¿no? Que se han inscrito. No sé si todos han estado escuchando los programas, pero como han mandado sus datos, se les va a mandar los materiales digitales, y al final pues los que han participado de manera constante también se les va a dar una certificación como participación en los talleres. Ciertamente, a todos los que participen en esta escuela de formación y en todos los módulos que vamos a tener durante los próximos meses, se les va a estar haciendo llegar un certificado de reconocimiento por su esfuerzo, por también estar en sintonía realmente de distintos contextos. Actualmente hay gente que va camino a su casa, está escuchando el programa de radio, otros que están desde su casa, otros que se han reunido para poder escuchar este programa de radio, y eso es lo importante, también invitarlos a ser replicadores de esta escuela de organización comunitaria. Esto es como cuando uno está en la escuela, uno quiere que otros vayan, también se incentiven, así que invitar a sus hermanos del grupo pastoral, de su organización, a que se motiven a escuchar los programas de radio, a también participar. Allí estamos compartiendo también en el grupo de WhatsApp el enlace del
del grupo para que lo puedan participar, siempre en el marco de que se genere esta participación. A veces surgen algunos dilemas porque entran en los grupos personas que no vienen a participar, sino a dejar otro tipo de mensaje, pero son realidades que vivimos en este contexto de la virtualidad y pues que nos toca también irnos acostumbrando y adaptándonos y al mismo tiempo generando nuevas formas. Pues agradecer. Perdón, para Sí, la Rigo. próxima semana, Alberto, y a los hermanos y hermanas que están en el proyecto, vamos a hacer el análisis de la coyuntura. Ese es un análisis un poquito más complejo y requiere un poquito más de esfuerzo mental y también de información. Entonces, para eso, una de las tareas que necesitamos es tener fuentes de información, que pueden ser serias o diversas, ¿no? Si usted solamente tiene una fuente de información, no le ayuda mucho a hacer el análisis de la coyuntura porque solamente va a utilizar la opinión de un medio y los medios sabemos que tienen interés. Entonces es bueno que miren la realidad de lo que está pasando en el país y elijan varias fuentes para que puedan tener una comprensión un poquito más completa de cuál es la situación, las situaciones que se están dando, porque vamos a hacer el análisis de una problemática nacional y vamos a utilizar un ejemplo como lo hemos utilizado hoy, y de esa manera vamos a ir desgranando, vamos a ir especificando cada una de las categorías y los pasos para el análisis de esa dimensión de la realidad. Y gracias por estar hoy en sintonía. Bueno, agradecerte, Rigo, por este tiempo dedicado el día de hoy. También agradecerles al equipo de Radio Hogar, también a la Comisión de Justicia y Paz por organizar este espacio, el apoyo incondicional que nos da la Fundación Konrad Adenauer. Recordarle que durante la semana también nos pueden seguir contactando al 6175-0038 y que el protagonista de esta escuela eres tú. Estimado líder, lideresa que estás en sintonía, que nos escuchas y que al final la realidad es nuestro espacio donde vamos a intervenir, donde queremos cambiar. Y les quisiera dejar con una pequeña frase final antes de terminar que dice: nos hemos de liberar de la falsa idea de que la fe ya no tiene nada que decir a los seres humanos de hoy. Quiere decir, eso nos decía Benedicto XVI, es decir, también es consciente que desde nuestra fe queremos responder y que queremos hacerle frente a estas estructuras de pecado y generar una sociedad más democrática, más participativa, pero con una ciudadanía consciente. Así que ha sido un gusto estar esta tarde con ustedes hoy y seguimos en contacto a través del grupo de WhatsApp. Que tengan una feliz tarde y muchas gracias por la sintonía. Hasta luego. Hermana, hermano, llegó la hora. Este es el momento. Vamos a sintonizar la Escuela de Organización Comunitaria para fortalecer nuestras comunidades y hacer vida la fraternidad universal. Proyecto de formación de la Comisión de Justicia y Paz de la Pastoral Social con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer.